Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre su teología. Estamos concluyendo con el libro de Josué. Nosotros estábamos mirando el capítulo 22, en donde tenía este problema sobre el conflicto, ¿verdad? Este problema del altar. Nosotros veíamos y procurábamos entenderlo muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que el autor sagrado está queriéndonos transmitir? Aquí el problema principal es el de la idolatría, ciertamente. Hay algunas cositas que por ahí nos confunden un poco, pero después en el fondo, lo que nos está diciendo es que toda idolatría nos separa, nos disgrega. Esto es lo que nosotros actualmente decimos con respecto a las sectas, ¿verdad? Todo lo que es disgregarse, todo lo que es volverse sectario, cada uno, imagínense, si cada uno entonces hace lo suyo, su carpita, evidentemente que la disgregación, es decir, todo lo que nos separa, al final de cuentas nos divide y nos hace perder fuerza, nos hace perder energía. Y aquí, como está muy unido también del aspecto religioso con el aspecto político, digamos, o sea, como nación, ellos se dan cuenta. Miren que todo esto que nosotros estamos leyendo y estamos ahora en este momento reflexionando es sobre una experiencia por la que pasó Israel. Israel también tuvo que sortear dificultades, problemáticas en su momento, pero se dio cuenta en su reflexión de que aquello que lo separó, aquello que lo hizo entonces disgregarse como nación, lo debilitó. Y por eso después el exilio, según la reflexión del Deuteronomio, según la escuela deuteronomista y también la sacerdotal, que después continúa con esta misma impostación teológica, ¿verdad? Cómo piensa y cómo también está elucubrando y está meditando sobre esa realidad, sobre ese contexto histórico. Entonces, aquí nosotros habíamos mirado todo lo que significa eso del discurso también aprobatorio de Finés en el capítulo 22, siempre del 30 al 31. Habíamos encontrado cómo él aquí alaba prácticamente diciendo que está todo bien, ¿verdad? En el discurso final. Y Pinjas, el hijo del sacerdote Eleazar, le respondió: ahora reconocemos que el Señor está en medio de nosotros, porque ustedes no han cometido esa infidelidad contra Él. Y de esa manera ustedes han librado a los israelitas de la mano del Señor. Entonces el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los jefes, dejando a los rubenitas y a los gaditas, partieron de Galaad y regresaron a Canaán,
¿Dónde estaban los israelitas? Cuando les transmitieron la noticia, los israelitas quedaron conformes, bendijeron al Señor y ya no pensaron más en hacerles la guerra ni en asolar el país, donde habitaban los rubenitas y los gaditas. Estos últimos, por su parte, dieron al altar el nombre de testigo, porque dijeron, este será un testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. O sea, aquí cambia el sentido. Es linda también esta enseñanza, ¿verdad? O sea, le cambia el sentido de lo que significaba el altar, de lo que ellos también temían mucho, ¿verdad? Ellos temían porque todo lo que era altar era ofrecer holocaustos a otros dioses. Ahora, sin embargo, ellos dicen, no, esto es como un memorial que nos hace recordar esa unión que tiene. Nosotros estamos en tierra pagana, en tierra extranjera también, entonces no podemos nosotros hacer holocaustos en este lugar. Tampoco tenemos la presencia del Dios con nosotros. En fin, todos estos elementos, como diciendo, orero y potaya, lleva peñan de yara, o ora, a través de este altar que nos habla y que nos está diciendo la presencia de Dios entre nosotros. Entonces, el primer elemento era decir, ahora sabemos que Yahvé está en medio de nosotros, ¿verdad? El segundo, ustedes no han cometido contra el Señor ese pecado. El tercero, ustedes han librado a los israelitas de la mano del Señor. Pero que Dios se venga en contra, dice, como había sucedido en otras ocasiones. Y ahora, en los versículos 32 al 34, los elementos finales de este relato no precisan especial comentario. El esquema, entonces, que encontramos aquí deja bien clara las correspondencias de las secciones con que hemos iniciado. El versículo 34 sí se presta a discusión. Parece que falta el nombre del altar. Algunos se niegan a suprimirlo, ¿verdad? En general se hace una de las siguientes propuestas. El nombre sería testimonio, ed como testimonio, nombre, con algunos manuscritos o sobreentendiéndolo por el sentido de la frase, ¿verdad? Entonces, de lo que está diciendo aquí. El nombre sería altar del testimonio. Altar del testimonio. Otro sería toda la última frase que dice testimonio entre nosotros de que Yahvé es Dios. Testimonio entre nosotros de que Yahvé es Dios. También podría ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre, verdad? Lo último que aquí nos presenta, parecida a la anterior también, pero con un matiz específico, es la teoría de otro autor. Propone que diga, o mejor dicho, el nombre, que sería en su caso de anticipación y que estrictamente pertenece a la oración que se encuentra aquí subordinada, el nombre del altar va desde ki-ed, hasta el final, y habría que traducirlo entonces, llamaron al altar testigo de que el Señor está entre nosotros. Testigo de que el Señor está entre nosotros. Entonces el ki introduce una oración recta, ¿verdad? Y no hay que traducirlo. Entonces por eso dice testigo de que el Señor está entre nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. San José es uno de los personajes que más desapercibidos pasa en la Biblia. Y sin embargo, su papel como padre de Jesucristo es crucial. Mientras acompañaba a un familiar enfermo, Teresa Gutiérrez de Caviedes quiso rezarle a este patrono de la Iglesia, pero no supo cómo. Por eso escribió este libro. Se titula San José, ¿rezamos juntos? Y enseña a rezar el rosario junto a él. San José no era una marioneta que puso Dios para disimular que Jesús necesitaba un padre, sino que fue un padre real, o sea, un padre que influyó en la vida humana y en la vida espiritual de su hijo. Teresa Gutiérrez de Caviedes comienza su libro mirando a San José en los misterios gozosos, es decir, la parte del rosario centrada en la infancia y vida privada de Jesús.
Ahí es fácil contemplar al santo, porque aparece en varias escenas recogidas en los evangelios. Las dificultades llegaron cuando Teresa tuvo que meditar sobre los misterios dolorosos, centrados en la pasión de Cristo. En sus correspondientes pasajes del evangelio no se nombra a San José. Sin embargo, ella seguía viendo su influencia. San José le había enseñado a Jesús a trabajar la madera, y todo el Vía Crucis es Jesús arrastrando un leño que realmente para él era la materia más cercana. Entonces ver que todo eso se estaba aplicando como castigo a su hijo cuando había sido la bendición con la que había aprendido a vivir, ¿no? Y a trabajar, pues me impresionaba mucho, ¿no? La autora también se encontró con un muro cuando quiso escribir las letanías, una ristra de piropos que el rosario dedica a la Virgen. Pensaba que San José no tenía, pero justamente el Papa Francisco había añadido en esas semanas 4 más a una larga lista con siglos de historia. Me encuentro y descubro que hay unas letanías a San José. Digo, bueno, pues ahora vamos a hacer el cambio. Voy con la Virgen y con Jesús, voy a contemplar a este desconocido, a este que siempre pasó desapercibido, que siempre ha vivido con mucha humildad, incluso dentro de la vida de la Iglesia, pero que fíjate que tiene sus propias letanías, que las han rezado los cristianos durante siglos y que yo ni siquiera sabía que existían. San José es también un santo de mucha devoción para el Papa Francisco, quien decidió dedicarle un año especial desde el 8 de diciembre de 2020 hasta la misma fecha del 2021. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre. En mayo de este año, Teresa Gutiérrez de Caviedes enseñó su libro al Papa acompañada de su madre. Nunca olvidará la ternura con la que el Papa Francisco recibió el primer ejemplar. Joran y Aaron Kanangara son 2 hermanos de los Países Bajos con una gran pasión por la protección del medio ambiente. Por eso, en vez de tomar un avión para visitar a sus padres en Roma, decidieron ir en bicicleta y atravesaron el continente europeo. Pedalearon 2.059 kilómetros para reducir su huella de carbono y concienciar del papel de cada persona contra el cambio climático. Nos dimos cuenta de que cuando se hace un viaje como este, mucha gente se interesa por la idea y la historia que íbamos a contar. Nos dimos cuenta de que teníamos una voz y que debíamos usarla. Fuimos conscientes de que lo más importante era dar a conocer lo que estábamos haciendo y que la gente se plantease cuestiones relacionadas con el cambio climático. Lo que hemos intentado es concienciar. Además de pedalear, hicieron un blog en Instagram y lo llamaron Canarangas for Climate. Allí narraban en directo su viaje y daban datos para crear debate sobre el cambio climático. Las reacciones al blog fueron increíbles. Tuvimos muchos me gusta y también muchos nos mandaron mensajes directos, personas con quienes no habíamos hablado en años, también con preguntas sobre los artículos que estábamos escribiendo. Después de 18 días pedaleando, llegaron a Roma. Fueron a la Plaza de San Pedro para compartir su historia y mostrar que cada persona puede hacer algo contra el cambio climático. Nuestra contribución individual puede ser pequeña, pero es importante. La gente quita importancia demasiado rápido a lo que pueden hacer personalmente contra el cambio climático o para reducir sus efectos, pero pueden hacer cosas como evitar el avión. Los hermanos Kanangara son un recordatorio de que ningún gesto contra el cambio climático es demasiado pequeño y de que cada decisión que tomamos puede ser un paso, o en este caso una pedalada, hacia un futuro más verde. The soul that crosses into the afterlife awaits its final and fair judgment alone. Purgatorio es la última película de Michal Konrad. Este docudrama cuenta experiencias de místicos como Fula Orak, Faustina Kowalska y el Padre Pío, pero también de las investigaciones de teólogos y científicos sobre lo que ocurre después de la muerte. Tratamos de mantenerlo muy cercano a lo que la Iglesia Católica enseña. Evidentemente hay controversia cuando hablamos de las experiencias místicas y todo lo demás. Hay diferentes interpretaciones de cómo puede ser el purgatorio. La mayoría de los místicos que hablan del purgatorio dicen que el Señor nos juzgará sobre el amor. ¿Hemos amado? Evidentemente preguntará si hemos seguido sus mandamientos, pero también si hemos amado, si hemos cumplido la misión que Dios nos ha dado.
Óscar Delgado explica que la película es para quienes quieran saber qué sucede al alma cuando fallece la persona, un tema delicado ante la pandemia que ha intensificado nuestra percepción de la muerte. Me gustaría animar a las personas a pensar sobre dos cosas. La primera es que esto no es permanente. Nuestro estado en vida no es permanente como creemos. Y la segunda, a pensar sobre el más allá, prepararse, especialmente con lo que está ocurriendo en el mundo, pensar en la vida después de la muerte. ¿Esta película Purgatorio ayudará? Purgatorio llegará a las salas de cine de Estados Unidos entre el 25 y el 28 de octubre, en vísperas del Día de los Difuntos y el Día de Todos los Santos. Es un vistazo a la eternidad para dar a los espectadores una preocupación un poco más a largo plazo que la vida terrenal. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es
el ideal de la familia a la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos viendo esta parte final del capítulo 22. Así entonces decíamos sobre el nombre del altar aquí que se está erigiendo. Bueno, nuestra traducción dice directamente, llamaron de testigo al nombre, el nombre del altar. Estos últimos, por su parte, dieron al altar el nombre de testigo, porque dijeron, este será un testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Me parece una linda explicación, ¿verdad? Una linda traducción. El nombre de testigo, ed, porque dijeron, este será un testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Entonces, las dos últimas teorías que nosotros encontramos aquí, aunque parecía se diferencian mucho. La tercera parte pone el énfasis en la confesión de Yahvé como Dios, porque Yahvé verdaderamente es Dios. La cuarta acentúa de que ese Yahvé Dios está entre nosotros, como decíamos al final. Con ello, recogiendo uno de los temas tratados en el debate, podríamos decir que los de Transjordania ven a Dios presente en su tierra y que esta también es heredad de Yahvé. Entonces aparece como heredad de Yahvé. En cualquier caso, parece que los de Transjordania recogen el tema del altar como testimonio utilizado durante su defensa. Pero hay también un cambio de matiz, ¿verdad? En el versículo 27 y 28, el altar sirve de testimonio entre nosotros y ustedes. Ahora, el poder que encontramos aquí, ¿verdad? La fuerza, ¿verdad? De ese Dios. Al poner el nombre de ustedes, ahí desaparece, ¿verdad? El altar solo tiene interés y simbolismo para nosotros.
El altar entonces tiene ese simbolismo simplemente para nosotros, es decir, para los israelitas. Este detalle para nosotros no parece banal, porque todo el relato produce la impresión de una victoria final de los de Transjordania. Claro, aquí entonces parece que somos nosotros, ¿verdad? Que hemos vencido, dicen los de Transjordania, en cuanto a lo que ellos hicieron, ¿verdad? Porque los otros vienen con todo, hasta le van a declarar la guerra, que es lo que sucedió aquí, ¿verdad? Entonces, después de una explicación, después de ponerse de acuerdo, de dialogar, entonces al final, entre comillas, es como que ganan los de la Transjordania, una victoria final, ¿verdad? Entonces han construido un altar, para mantenerlo en pie han tenido que negar sus características, no es para ofrecer holocaustos ni sacrificios, y subraya el posible conflicto, ¿verdad?, con los de Cisjordania. Pero al final ponen el nombre del altar, y este solo tiene sentido para ellos. O sea, el sentido de que este es testimonio, ¿viste? Este es testimonio. Testimonio, entonces, para los de la Transjordania. Ahora, el relato deja muchos interrogantes para nosotros. ¿Qué pretende en realidad? Inculcar la idea de que Dios solo se le puede ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el único altar que se encuentra en el santuario. Primera posibilidad. ¿Será que es esta la enseñanza? No podemos levantar otros altares solamente en Jerusalén, solamente en el único altar, ¿verdad? Bueno, y esa es la enseñanza que nosotros siempre solemos decir, ¿verdad? Muchos de los textos nos enseñan eso, a centrarnos. Por eso todas esas reformas que leímos también en los cursos anteriores, Josías, Ezequías, quemaron todos esos altares, todos esos que estaba disgregando al pueblo, ¿verdad? O sea, no podemos tener otros altares, tenemos que centrar en un solo lugar donde nos lleve a la unidad. Otro, defender la supremacía del santuario de Silo sobre el santuario de Gilgal, otra posibilidad. ¿Será que esta es la enseñanza? ¿Será que esto es lo que el autor sagrado está queriendo enseñar, verdad? O sea, es la supremacía de este santuario, Silo, más que Gilgal, porque entonces aquí estamos encontrando como contrastes, ¿verdad? Como, entre comillas, peleas del uno con el otro. Un tercer elemento, demostrar que el Jordán, en contra de lo que piensan algunos o muchos, no convierte a las tribus de Rubén, Gad y Media, Manasés, en gente sin relación con Yahvé y con el resto de Israel. Entonces, aquí decíamos, ¿verdad?, que la separación, incluso de los límites. ¿Se acuerdan que por eso hablamos también de los límites? Que hay dos teorías, ¿verdad? Una es simplemente la Cisjordania como tierra prometida. Y la otra, sin embargo, que agranda, ¿verdad? Y que llega incluso hasta el río Éufrates, ¿verdad? Entonces, se ensancha todo. Entonces, Rubén, Manasés y las tribus de Gad también entonces se incluyen. Entonces, ¿será que es esta otra posibilidad? Porque sería como decir, ellos están fuera del territorio. Entonces, si están fuera del territorio, ¿cómo tienen esa unión entre las tribus? ¿Cómo es que llegan a formar parte de la tribu de Israel o de las otras tribus de Israel? ¿Cómo es que unen y se forman como un solo pueblo? Las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y entonces aquí es una pregunta interesante. ¿Y será que con este relato lo que se quiere hacer es decir, bueno, aquí está la conexión? ¿Cómo ellos se conectan? ¿Cómo sabemos que ellos pertenecen a esas tribus también de Israel? Y bueno, sería por esta conexión del altar. Bueno, esa podría ser una teoría muy interesante también. Por otra parte, decíamos que entonces el Jordán no sería alguien que divide la relación con las otras tribus y con Yahvé. Otro, ¿será que significaría denunciar con cierto humor la afición de las asambleas y las embajadas y crear problemas donde no las hay
y a dar marcha atrás con palabras solemnes. Denunciar entonces con cierto humor la afición, ¿verdad?, en las asambleas y en las embajadas y crear problemas donde no hay. Es decir, denunciar en una forma irónica y decir, bueno, siempre estas asambleas, siempre estos emisarios, siempre estos que son enviados, lo único que traen son problemas, es por decir, ¿verdad?, una forma de afrontar. Entonces denunciar, se dan cuenta que están equivocados. Nosotros decíamos anteriormente en los cursos anteriores, cuando hablábamos de este tema, en una forma mucho más cercana, ¿verdad?, y metidos en el tema, decíamos, es como el teléfono cortado. ¿Cuál es el teléfono cortado? Oye, vea, oye, esto, que aquello. Entonces, algo que verdaderamente es totalmente inocente, ¿verdad? Porque aquí nos demuestra un poco eso, ¿verdad? Porque ellos incluso ya le van a hacer la guerra, por lo que está sucediendo. Es la bella poja, ¿cómo es eso? No podemos nosotros aceptar esto, ¿se dan cuenta? Entonces es una reacción directa, rápida, inmediata. Polvorín, te da la polvorín. Y sin embargo, con esto, ¿será que no es como presentar aquí y decir simplemente que se está queriendo denunciar con cierto humor esta afición, ¿verdad?, de querer agrandar las cosas, y sin embargo ese altar tiene un motivo muy positivo, que es la de unir, no de separar y disgregar, sino que de unir. Bueno, una teoría también. Ahora, el texto da pie para aceptar todas estas hipótesis que nosotros acabamos de enunciar, sin necesidad de excluir ninguna de ellas. En cualquier caso, ante tantas hipótesis e incertidumbres, nos deja más satisfechos la afirmación profética de Isaías 19:19. Algún día habrá un altar del Señor en medio de la tierra de Egipto. Ni el Jordán ni el Nilo dividirán a los creyentes que adoran al Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos concluyendo prácticamente el libro de Josué, el capítulo 22 que nos hablaba de esta situación problemática del primer problema del conflicto del altar, apenas se hace toda la distribución de la tierra. Ahora nosotros pasamos y llegamos al capítulo 23, del 1 hasta el capítulo 24-28, que es prácticamente el final del libro, que es la despedida de Josué. Allí encontramos entonces estos dos capítulos en donde vamos a escuchar a Josué, así como Moisés se había despedido también del pueblo, Josué también que se va a despedir del pueblo. Vamos a mirar un poco en qué consiste esto, como una breve introducción. Las palabras del 21, capítulo 21, del versículo 43 al 45 habrían sido un buen final del libro. Nosotros ya habíamos mirado una partecita, ¿verdad? Entonces, del 43, ¿verdad? Que era la conclusión general después de la repartición de la tierra. Así dice, el Señor entregó a todo Israel el territorio que había jurado dar a sus padres, los israelitas. Tomaron posesión de él y lo habitaron. El Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. ¿Se dan cuenta? Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos encontrando y estamos entendiendo cómo se realiza entonces todo lo que el Señor había prometido. Entonces llegamos al final, ¿verdad? Es un amén, como decimos, la realización plena de esta promesa del Señor. Bueno, pero ahora pasamos un poquitito más, ¿verdad? Y decimos que aquí no termina otra vez el libro, o sea, comienza, se dan cuenta, el primer conflicto, ya los últimos acontecimientos que habían sucedido y las advertencias finales. En estas advertencias finales sería como la despedida de Josué, así como lo hizo también Moisés. El primer conflicto ya fue la cuestión del altar. Apenas ellos se ponen en marcha, comienzan a separarse, cada uno que va a su lugar, allí erigen un altar. Ese altar piensan, hay un malentendido, por eso que incluso cuando decíamos entre las conclusiones nos preguntábamos si esa conclusión no era también para hacer un poco ironía de aquellas personas, de aquellos embajadores, siempre buscan, como se dice, pelos en el huevo.
Aquí entonces con esa intención de hacer el bien, porque al final de cuentas se está presentando, así como se defiende por lo menos la tribu, tanto de Rubén, de Gad y de medio Manasés, ante toda esa embajada, ¿verdad?, que viene ahí a reclamarle, va la bella polla, amigo. Ellos, sin embargo, salen airosos, ¿verdad?, como, entre comillas, como victoriosos, como venciendo con la presentación, diciendo que ellos simplemente habían erigido ese altar en signo de unión, justamente, porque ellos se encuentran del otro lado del Jordán. Y ahí también aparecía, ¿se acuerdan?, estas dos teorías de hasta dónde llega o cuáles son los límites de la tierra prometida. Se dan cuenta que la cuestión limítrofe es tan importante, porque aquí por lo menos para ellos hasta el río Jordán era una de las teorías, pero ellos se encuentran en la Transjordania, es decir, del otro lado, Transjordania, el otro lado del río Jordán. Y entonces la otra teoría lleva prácticamente a la tierra prometida hasta el río Éufrates, imagínense, hasta el río Éufrates. Entonces, como aquí la realidad es que ellos están, la parte de la Transjordania, aquí no habría ninguna forma de sustentar y de decir, bueno, que nosotros estamos en la tierra prometida. Dañaiminio. Si es que la tierra prometida termina en el río Jordán, entonces ¿cómo vamos a explicar esta presencia de estas tres tribus en la Transjordania? Y entonces ante esta dificultad y situación, directamente ellos dicen, bueno, por eso nosotros necesitamos y alzamos este altar, ponemos aquí, justamente como signo de esta unión que nosotros tenemos, nosotros con nuestro pueblo, es decir, nosotros en unión con las otras tribus. Y bueno, después de eso, entonces, que se soluciona ese problemita, salen airosos, se entienden. Ahora tenemos ya el discurso de Josué, decíamos. Y este discurso que es un resumen solemne de las dos partes principales, subrayando la fidelidad de Dios. De nuevo, entonces, es un resumen donde se subraya en estas dos partes, ¿verdad?, sobre todo la fidelidad de Dios. La primera, porque recuerdan que era una conquista, estábamos en conquista, estábamos comenzando a luchar por conquistar la tierra. Por otra parte, la segunda parte, entonces del 12 en adelante, ya es la repartición de la tierra. Y aquí nosotros miramos y decimos, bueno, aquí se nota esa fidelidad de Dios para con su pueblo, lo que Él había prometido, lo que Él había dicho, que ahora se está cumpliendo. En el capítulo 22 es imprescindible, en la estructura global de la obra. ¿Qué ocurrió con las tribus de Transjordania? La primera pregunta. ¿Qué ocurrió con las tribus de Transjordania? Lo que nosotros justamente estábamos mirando anteriormente en el capítulo 22 como un problema. Y ahí entonces aparece ese altar, la construcción de ese altar como una manera de subsanar la relación, una manera de subsanar la forma en que ellos están en relación directa, cercana, como nación, como tribu también, del pueblo de Israel. Entonces, supone aquí una bajada de tensión. El lector de la Biblia está acostumbrado a que los grandes personajes también pronuncien un discurso de despedida. Y vamos a ver un poco cómo aparecerá y a qué se va a referir Josué aquí en este caso. ¿Qué es lo que Josué nos va a decir? Porque siempre, como decíamos, estamos acostumbrados a los grandes discursos de los personajes. Josué estamos ya pues. Entonces, con este capítulo 23 y capítulo 24 de Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036.
Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. San Narciso de Jerusalén. Narciso fue obispo y confesor de Jerusalén. Fue elegido obispo muy anciano, cuando tenía 80 años, y se dice que vivió hasta los 116 años. Su festividad se conmemora el 29 de octubre. Uno de los milagros que se le atribuyen es haber convertido el agua en aceite, una víspera de Pascua, para que los diáconos pudieran encender sus lámparas. Sueño y mi luz, tú diste tu vida en la cruz, tú eres mi guía y mi todo, eres el gran tesoro que yo heredé, tú eres mi pan de cada día. Cambiaste toda mi agonía, alegras mi vida cuando lloro, nunca me dejas solo, siempre te amaré, nada soy sin tu amor, tú lo sabes, Señor. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, eres mi vida, mi razón de cada día. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, que no daría por estar junto a ti todo el día. Diste a mi vida mucha paz, tú en mis problemas siempre estás, tú eres el agua en el desierto, mi corazón sigue sediento, en ti me saciaré, nada soy sin tu amor, tú lo sabes, Señor. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, eres mi vida, mi razón de cada día. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, que no daría por estar junto a ti. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, eres mi vida, mi razón
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante donde encontramos aquí el discurso de Josué que está comenzando, Josué que está haciendo ya su despedida, primer discurso en que él está por partir. Y bueno, aquí entonces nosotros miramos, vemos y decimos que siempre estamos acostumbrados también a los grandes personajes a que ellos pronuncien un discurso de despedida. Y es así como lo hacen, por ejemplo, Jacob, en el capítulo 48-49 del libro del Génesis. Aquí encontramos cómo él se está despidiendo directamente. Entonces, la bendición de Efraín y Manasés, aquí entonces les llama, les bendice el testamento 49 que deja. Después de estos acontecimientos, José recibió esta noticia: tu padre está enfermo. Y llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a su padre: tu hijo José ha venido a verte. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho y dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciendo: yo te haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que tuviste en Egipto antes que yo viniera a reunirme contigo serán mis hijos. Efraín y Manasés serán míos, como los de Rubén y Simeón. Los que nacieron después de ellos, en cambio, serán tuyos y serán llamados con el nombre de sus hermanos para recibir su herencia. Yo quiero que así sea, porque a mi regreso de Padán, mientras íbamos por la tierra de Canaán, a poca distancia de Efratá, se me murió tu madre Raquel, y yo la sepulté allí junto al camino de Efratá, es decir, en Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿y estos quiénes son? Son mis hijos, los que Dios me dio aquí, respondió José a su padre. Este añadió: acércamelos para que yo los bendiga. José los puso junto a Israel, que ya no veía porque sus ojos se habían debilitado a causa de su enfermedad y edad avanzada. Y él los bendijo, los besó y los abrazó. Luego Israel dijo a José: yo pensaba que nunca más volvería a ver tu rostro, y ahora Dios me permite ver también tu descendencia. José los retiró de las rodillas de Israel y se inclinó profundamente. Después los tomó a los dos, a Efraín con su mano derecha para que estuviera a la izquierda de Israel, y a Manasés con su mano izquierda para que estuviera a la derecha de Israel, y se los presentó. Pero Israel, entrecruzando sus manos, puso la derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era el primogénito, y los bendijo diciendo: el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a estos jóvenes para que en ellos sobreviva el nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, y lleguen a ser una gran multitud. Bueno, en fin, continúa. Esta es la bendición. Qué interesante, ¿verdad? Aquí entonces los grandes personajes que se dividen. Imagínense, es interesante también, ¿verdad? En esta bendición. Uno le pone aquí el yad, la mano que bendice, el de la derecha, el de la izquierda. Este le puso aquí entonces a Manasés para que con la mano derecha, el hijo de la mano derecha, Benjamín, ¿verdad? Aquí sobre Manasés, y el de la izquierda sobre Efraín. Sin embargo, Jacob, y no. Aquí este es. Entonces, vea, a ver, yo llevo. Interesante. Todos estos detalles, ¿verdad?, que nos hacen entender la importancia de lo que significa la bendición, la importancia de lo que significa, ¿verdad?, aquí entonces
Jacob, en este caso, Israel, el que le transmite la bendición y entonces el que le está dejando la herencia. Esta es la herencia de los padres que tienen que dejar a los hijos, ¿verdad? Estos son simplemente símbolos, ¿verdad? Pero por decir, no Moini Bella, sino que les puso así, es decir, como cruzando el elegido verdaderamente. Aquí está Efraín, este que está aquí. Deremo y llego a ver, no, ahí vea, se pea, pebe. Bueno, listo. Entonces, para que entiendan. Entonces, son situaciones que nos hacen entender y nos llama la atención, ¿verdad? Pero así como estábamos diciendo en nuestra introducción, los grandes personajes que dejan su discurso, y aquí encontramos, y continúa, ¿verdad? Este capítulo 48-49 del libro del Génesis, ya se está por morir y entonces los llama, apenas ve, apenas siente, etc. Pero los llama, los bendice, pero viste que lo hace de una manera también consciente. Porque después al final de cuentas, en este caso, cuando le presentan a Efraín y a Manasés, sin embargo, él sabe muy bien a quién es el que le va a dejar, ¿verdad? El de la derecha, el de la izquierda. Todos estos detalles son importantes dentro de la Biblia, a través de la simbología, que podamos entender cómo ellos interpretan verdaderamente esa bendición de Dios, pero la bendición de Dios que les está llevando a un compromiso. Porque al final de cuentas, upea con las Isaías. Entonces aquí Efraín tiene una responsabilidad mayor, ¿verdad? Es el que es bendecido con la mano derecha. Ben, hijo. Yad, mano. Benjamín, el hijo de la mano derecha. El otro entonces, sin embargo, de la mano izquierda. En fin, todos los detalles son importantes. Lo que sí extraña aquí en esta despedida de nuestro amigo Josué, que se está despidiendo, es que se despida dos veces. 2 veces se va a despedir Josué, pronunciando 2 discursos. El primer discurso es el capítulo 23, en lugar desconocido, a no ser que se acepte Silo, ¿verdad? Última localidad mencionada en el relato anterior. En el relato anterior, capítulo 21, ¿verdad? Versículo 2. Él se encontraba en ese momento en Silo. Entonces dice, los jefes de familia y los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de familia de las tribus israelitas, que estaban en Silo, ¿viste? En el país de Canaán, y les dijeron, el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos asignaran algunas ciudades. Allí estaban en ese momento. Y es ahí donde se pronunciará entonces este discurso de Josué, sin una interrogación, porque aquí no nos dice el capítulo 23 ni el capítulo 24, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que este primer discurso será que lo hizo desde Silo, donde él se encontraba anteriormente. Queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico, seguiremos profundizando sobre estos capítulos. Estamos haciendo simplemente una introducción. Y que el Señor les dé la bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.